El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Buenas tardes y bienvenidos a estos lunes donde ponemos de manifiesto nuestro patrimonio, puesto que lo tenemos como tradición y también como tradición queda en la nomenclatura de nuestro programa. Así pues, sean bienvenidos a estos lunes donde todo ese patrimonio cultural, artístico, todos esos movimientos culturales que hay tanto en Málaga como en la provincia son referentes desde muchos puntos de vista en este programa. Les anunciamos la semana pasada que hoy vamos a poner en valor uno de las edificaciones, de los edificios religiosos, de los edificios artísticos, culturales y patrimoniales protegidos, también de bienes de interés cultural de nuestra Málaga, la capital, como es el santuario de Santa María de la Victoria, ese santuario, real santuario, basílica también, desde unos años atrás, y que se unió junto a la de la Esperanza y anteriormente a la basílica que supone la Catedral de Málaga, en esa denominación y en esa categoría. Pues hoy vamos a poner de manifiesto ese santuario de la patrona de Málaga y también lo vamos a hacer desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista sentimental y también desde el valor que supone el mantener nuestro patrimonio, importantísimo en los días que corren, puesto que si somos esa ciudad turística que tanto atrae desde un punto de vista cultural, también tenemos que potenciar ya no solo el aspecto museístico, que está enraizado, el aspecto cultural tiene que ver mucho con todos aquellos establecimientos que formaron parte de nuestra historia, como es, y ahora lo vamos a poner en valor, el Santuario de la Victoria, y todo lo que puede repercutir si nosotros valoramos lo que tenemos y lo damos a los demás. Pero eso va a ser ahora, siempre después de conocer el personaje que traemos hoy a nuestro programa, esos microespacios donde ponemos en valor a una de esas personas que o bien han sido nacidos en Málaga o bien han ejercido su actividad en Málaga o bien para Málaga suponen todo un hallazgo personal y según el ámbito artístico, cultural de esta ciudad. Así pues, sepamos de qué personaje estamos hablándoles en el día de hoy. Francisco Cea Bermúdez nació en Málaga en 1772. Este diplomático fue nombrado por Fernando VII primer secretario de Estado y del despacho en 1825, para tratar de buscar un camino intermedio entre el liberalismo del trienio constitucional 1820-1823, que acababa de liquidar por la fuerza, y el realismo reaccionario de los apostólicos, que ya comenzaban a agruparse en torno al infante Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII. La experiencia fue muy breve, pues estos últimos provocaron su caída. Solo hacia el final del reinado de Fernando VII volvió a llamarle a dirigir el gobierno, cuando el pleito sucesorio le había enfrentado ya con su hermano Carlos María Isidro. Francisco Cea dirigió así el último gabinete de Fernando VII y el primero de María Cristina de Borbón, pues ésta le confirmó en el cargo al asumir la regencia. Francisco Cea Bermúdez representaba el casi imposible punto de encuentro entre los absolutistas más abiertos y los liberales más conservadores. Ya antes de morir Fernando VII adoptó unas cuantas medidas destinadas a atraer en apoyo la causa de Isabel II a la opinión pública liberal. Disolvió a los voluntarios realistas, purgó de ultras los altos mandos militares y dio carácter electivo a los ayuntamientos. Luego dictó un manifiesto en el que, intentando atraerse a los carlistas, entroncaba con la herencia del despotismo ilustrado al proponer un programa de reformas sin modificar el carácter absolutista de la monarquía. La medida más significativa adoptada por su gobierno en esa línea fue la división provincial de Javier de Burgos en 1833, que ha perdurado hasta la actualidad. El rechazo a su línea política, tanto de los absolutistas, que se alzaron en armas, como de los liberales, que pedían una constitución, obligó a la regente María Cristina a echarse en brazos de estos últimos para salvar el trono de Isabel II, sustituyendo a Cea por Francisco Martínez de la Rosa en 1834. Odiado por todos, Francisco Cea partió al exilio en Francia, donde murió en París el 6 de julio de 1850.
Otro de esos personajes que no solo son una calle o una referencia de ese juego al que tantas tardes le hemos dedicado en la juventud y ya también de mayorcito. Hay un juego que deberíamos de dedicarle muchas más tardes y muchas más horas, y es el poner en valor todo aquel patrimonio que tiene nuestra ciudad. Ahora mismo somos esa, y nos vendemos como esa ciudad de los museos, la ciudad turística por una climatología excepcional, la ciudad que ofrece una gastronomía a los visitantes, la ciudad que encandila en Navidades, que es una de las ciudades más visitadas a nivel mundial, la ciudad de la sonrisa, puesto que somos la número 1 en sonrisa a nivel mundial también según los estudios. Y precisamente hoy vamos a hablar de potenciar un valor artístico que tenemos, que hemos tenido siempre, entre otras cosas, porque muy pocas personas pueden añadir un elemento tan característico como el Santuario de la Victoria, más que nada por la construcción y por la historia que tiene después de esa conquista de Málaga por los Reyes Católicos y de poner en valor un territorio del que ahora vamos a hablar y de levantar un templo como el que hoy vamos a hablar. Y para ello vamos a analizar esos valores artísticos, también vamos a poner de manifiesto las carencias del propio templo, puesto que ya saben y habrán leído en las noticias, y nosotros lo hemos así manifestado en diferentes ocasiones, en la dejadez que concurría en muchos casos, tanto en el propio santuario, principalmente en la críptica marín, además de otras estructuras que son menos visibles o están más ocultas al público, y también en el valor que había que darle a la hora de las visitas. Y también nos vamos a poner de manifiesto ese santuario desde ese punto de vista turístico, es decir, merece la pena el cultivar, que lo hace siempre, el merecer la pena, merece la pena el que nuestro patrimonio se conserve, pero después ese punto turístico que tanto atrae para que renovemos, reformemos, restituyamos y le demos valor a las cosas, también lo vamos a traer en el día de hoy porque se hizo en su momento también un estudio que contabilizaba pues todas esas visitas, pero ya no solo desde un punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, es decir, ¿qué les ha parecido el santuario? ¿Qué echan de menos en el santuario? ¿Qué valores le da el santuario? ¿Conocían este lugar de Málaga? ¿Los malagueños conocemos el Santuario de la Victoria? Son muchas preguntas que intentaremos en el espacio de hoy pues responderlas, y para ello vamos a contar con la presencia de, por un lado, Miguel Ángel Pérez. Muy buenas tardes, Miguel. Encantado de estar por aquí. Y por otro lado, con Juan Antonio Ternero. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Muy buenas tardes. Hablábamos, y lo primero que hay que poner en valor, como decía, es la edificación, el continente, el contenido, puesto que evidentemente, Miguel, estamos hablando de un lugar que comenzó como campamento del más católico de los reyes que ha tenido España, es donde se situó ese campamento, y que tras unas conversaciones con los frailes mínimos, que vislumbraron que la Virgen de la Victoria que tenían los reyes, recordemos que en todas las conquistas que hicieron a lo largo del todo el territorio español, siempre llevaban consigo una imagen denominada la Virgen de los Reyes en muchos casos. Nosotros tenemos dos, una que es la patrona, que es la que nos quedó como patrona porque intercedió en esa victoria de 3 días, una vez que se dijo que la Virgen iba a iluminar la Victoria, pues al tercer día Málaga fue tomada por las huestes cristianas. Y después tenemos una Virgen de los Reyes que es la patrona del Cabildo Catedralicio, que también la podemos ver en la catedral, y donde dos imágenes de los Reyes Católicos, de Pedro de Mena, por cierto, también se ubican en la catedral. Por eso ahí lo de la Virgen de los Reyes es la patrona de Málaga. Desde ahí los frailes mínimos solicitan, bueno, hay una creación de una ermita, y sí, Bartolomé es el fraile, sí, que cultiva ese lugar como sitio donde se ubicó el campamento y donde la Virgen, y donde se institucionalizó toda la historia esta de la protección de la Virgen María. Una Virgen que, por cierto, es una de las obras de arte mayores que tenemos en la ciudad, que parece ser que pudo ser un regalo de Maximiliano, que era el padre de Fernando de Felipe el Hermoso,
y fue un regalo a los reyes católicos, a Isabel y a Fernando. Se construye una iglesia y se institucionaliza. Por un lado tenemos el lugar del campamento, el lugar importante. Después tenemos que la primera fundación de mínimos en España la tenemos ubicada en Málaga y en ese lugar. Y la primera iglesia y fundación convento de mínimos es el de Santa María de la Victoria. Se construyó la iglesia y el convento. Hoy en día esa iglesia después se reformó y dio lugar al habitáculo, a la iglesia, santuario, basílica, que hoy en día tenemos, aparte de esa intervención importantísima, y ahí ya la cuarta o la quinta imposición de los condes de Buenavista, que cogieron, tomaron a Felipe de Unzurrunzaga en su momento y crearon esa torre camarín tan característica. ¿Por qué? Porque esa torre camarín es de las primeras que se ubica y se realiza en España, junto con la de Covadonga de Extremadura o la Virgen de los Desamparados de Valencia. Pero Málaga es referente y todas esas cosas siempre escapan a nuestros conocimientos y a lo de los malagueños, porque evidentemente que uno haya estudiado historia del arte lo tiene que saber, pero hay muchos malagueños que no saben ni quién es la patrona de Málaga, en muchas ocasiones, que ya es terrible, más allá del aspecto religioso. Miguel, aunque me he extendido, pero sí queríamos poner en valor el de ese. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese terreno, de esa patrona, de esa iglesia, de esos condes y sobre todo de un patrimonio que queda a caballo entre el 17 y el 18, que nos pervive y que tenemos que mantener y fomentar. Pues sí, yo quisiera añadir, con lo que has hablado del comienzo de la historia, sobre todo, que es muy triste que yo todo el tiempo que estaba allí haciendo visitas, y los pocos malagueños que podían venir debido al pésimo horario de apertura, tú lo sabes perfectamente, el horario era prohibitivo totalmente. Los horarios de los templos malacitanos dejan mucho que desear, porque después hay otras actividades que entran también en valor. En este caso, para la visita guiada, donde explican la historia del monumento, pues era ridículo, ¿vale? Pero venían algunos malagueños y era triste cuando yo le contaba la historia y le decía, es que la Feria de Málaga celebra la conquista de los Reyes Católicos el 19 de agosto de 1487. ¿Cuánta gente va a la Feria de Málaga? ¿Cuánta gente va a la Feria de Málaga? Se pone a celebrar la Feria de Málaga y no sabe lo que está celebrando. Claro, esto es muy triste. O preguntan por qué hay un abanderado que tremola la bandera de Málaga en el Santuario de la Victoria el 19 de agosto y por qué hay una caminata y unas carrozas y unos carros, unos carruajes y todo, que llegan allí y no lo saben. Es triste porque estamos hablando del final del siglo XV y creo que ha habido tiempo suficiente como para que esto no pasara, este desconocimiento, ¿vale? Entonces, el mismo malagueño, cuando ha terminado la visita, la inmensa mayoría de ellos se han ido con una sensación agridulce, porque han visto algo maravilloso, les ha sorprendido a más no poder, y sin embargo, se han sentido pues mal, porque toda la vida aquí, en su tierra, y lo han descubierto. Yo recuerdo una mujer, una vez, y perdona que me explaya con un ejemplo, pero es que me llegó al corazón, la mujer tendría casi 90 años, era del barrio de la Victoria, cuando terminó la visita llorando, diciendo, ahora he descubierto esto, ahora lo he descubierto. Claro, es que es triste, es muy triste. Se conoce a lo mejor incluso más la vocación que el templo. Claro. La patrona de Málaga, sí, la Virgen de la Victoria. Pero tú tienes que saber de dónde viene. Si no sabemos de dónde venimos, nuestro origen, ¿dónde vamos a ir? Estamos condenados a perder por nuestra supuesto, historia. Yo soy de los que opinan que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Para lo bien, para lo malo, entonces hay que conocerlo, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto lo que dices si se comenta. Yo no estoy aquí para contar lo que yo digo, sino porque yo lo que quiero aquí contar es, yo te he mandado un dossier con mucha información y sobre todo son comentarios de gente, de las personas, de los visitantes, de los malagueños, de los turistas, todos ellos quejándose de la pésima gestión que recibe ese monumento, la publicidad nula, la posibilidad para visitarlo y conocer la historia en sí, su magnífica cripta de los Condes de Buenavista y Camarín de Santa María de la Victoria, y no nos olvidemos el impresionante museo que hay en el interior, porque es increíble las piezas que hay dentro, de un valor incalculable. Pues es casi prohibitivo, ha sido prohibitivo siempre el horario de apertura. No se daba apenas publicidad. Y la mayoría, y ahora vamos a ver un ejemplo, lo han descubierto
pues casi, digamos, de casualidad. No sabían ni que existía. Y es cierto lo que tú has dicho al principio, es muy triste que una ciudad que se vanagloria de ciudad cultural, resulta que nuestra cultura se nos cae encima, literalmente. Ya no es simplemente una demagogia, no, es que se nos cae encima. Claro, por eso me interesaba a mí también poner en valor y dar algunos datos, evidentemente no todos, pero sí algunos datos del templo que estamos hablando. Más allá de una concepción religiosa, que Sí. está construido como tal para albergar la imagen de Santa María de la Victoria, que por cierto no estuvo siempre en el camarín y en el altar mayor. No. Estuvo ubicada en una capilla lateral al principio y después ya se pasó a ese camarín hasta que Felipe de Unzurraga, hablamos de entre el siglo XVII principalmente y hasta 1700 no se inauguró el actual santuario de la Victoria, no se puso de manifiesto ya con la terminación de toda la decoración. La Virgen de la Victoria no siempre estuvo en ese camarín, cosa también muy desconocida por el público, no siempre estuvo en la ubicación, no siempre estuvo de la manera en la que nos encontramos ahora y de la que incluso hablamos la semana pasada. Y ya no solo tenemos a la patrona, al camarín, la idea de camarín, que te veneren, en este caso a una patrona en un camarín, es excepcional. Hemos hablado de Extremadura y de Cáceres con la Virgen de Guadalupe, que es patrona de la hispanidad además. Hemos hablado de la Virgen de los Desamparados, que es patrona de la ciudad de Valencia, y hay que ver cómo se vuelca en cada circunstancia, pero ya ahí tiene que ver también mucho el contenido religioso. Y yo tampoco querría ir solo por eso, sino el contenido artístico y el valor que tiene, ¿no? Ahí sí hago hincapié, porque aunque a mí, evidentemente, me pueda atraer religiosamente la patrona de Málaga, además del valor sentimental que tiene para los malagueños, también el contenido artístico atrae. Como le atrajo a Juan, porque supongo que para terminar la carrera de económicas, pues hay una serie de valores y hay un trabajo final de carrera, o hay trabajo a lo largo de toda la carrera, pero hay uno más complementario y final. Y Juan, ¿por qué se fijó en las opciones que tenía el santuario, la Basílica de la Victoria, para hacer un trabajo de números, de cifras? Efectivamente, yo estudié economía, terminé el grado y tenía que hacer un trabajo. Entonces, yo soy una persona que le atrae muchísimo todo lo que es cultural, todo lo que es saber Málaga. Yo no soy de Málaga, pero mi padre lo es y es una cosa que me llama muchísimo la atención. Y yo descubrí lo que es el monumento a través de mi madre, que pertenece a una asociación, la Asociación Las Marengas, que es una asociación del barrio de la Victoria, y a ella pues la llevaron con la asociación a hacer una visita de lo que es la Torre Camarín y de lo que es la cripta, efectivamente, que fue precisamente Miguel Ángel quien le hizo la visita. Entonces mi madre, bueno, pues junto a todas las de la asociación quedó maravillada y me dijo, esto tienes que verlo, tienes que ver cómo es. Entonces, bueno, pues fui, lo vi y vi un poco pues lo abandonado que estaba, sobre todo a nivel publicitario. Yo nunca había escuchado, y vivo al lado de la Basílica de la Victoria, y yo nunca había escuchado apenas nada de él. Pero sin embargo me llamó muchísimo la atención cómo se había construido un poco esa promoción mediante TripAdvisor, mediante la red, mediante internet. Para mí parecía uno de esos ejemplos de que va más allá. Al final, cuando una cosa es buena, incluso sin apoyo, consigue muchísima proyección. Entonces yo pensé, bueno, pues si esto sin apenas proyección ha conseguido llegar a tantísima gente, ¿qué pasaría si se le diese una mayor promoción? ¿Qué es lo que opina la gente que lo visita? ¿Qué es lo que hace falta? Y te pusiste en manos a la obra. Y me puse en manos a la obra. Y ahí estuve 3 o 4 meses haciendo encuestas. 4 meses haciendo encuestas en el propio santuario. En el propio santuario. Allí en la puerta estuve preguntando a toda la gente que pasaba, en inglés, en francés, en español. Sí, sobre todo los que salían de la visita. Exactamente. Y entonces él le hacía una encuesta pues para que valoraran pues lo que habían visto, ¿vale? Tanto lo bueno como lo malo, y la verdad es que su trabajo es excepcional. Es excepcional, una maravilla. Miguel, has dicho antes una cosa que lo vemos y lo sabemos, los que hemos tenido algo que ver con el contar la historia de Málaga
y el estudiarla, como hizo Juan en económicas, pero nosotros la hemos estudiado artísticamente, ¿no? Estamos viendo todas las imágenes, cuando uno llega, y una de las primeras cosas que adolece desde todos los puntos de vista es que tú entiendas que es un lugar visitable. Y desde que llegas allí, lo único que ves ahora es una explanada enorme, tremenda, con una atalaya, que es el propio santuario, fantásticamente visible y magistralmente, pero tú no ves ningún atisbo de información. No, en absoluto. Y hablamos de turismo, de entrevistas a turistas, estamos viendo todas las maravillas que supone el santuario, los diferentes retablos desde ese campamento que se alzaba, y sobre todo hemos hablado de Unzurrunzaga, pero tenemos que hablar el retablo de la creación del retablo de Ortiz, no del Ortiz escultor, sino el de Luis de Ortiz, que es también el que intervino en el coro de la catedral. Estamos hablando de Pedro de Mena, conocidísimo por todos, que ahora precisamente tiene una exposición magnífica en Málaga. Estamos hablando de Felipe de Unzurrunzaga, que precisamente es el creador de la cripta, la Torre Camarín, la cripta, y sobre todo estamos hablando de la cripta no se puede entender sin el camarín y sin todo el estudio que supone esa ascensión desde la muerte, esa vanidad, esas vanitas desde la muerte, y estamos viendo todas esas imágenes, pero lo que me venía a referir, no sabemos ni qué es visitable, ni qué horario tiene, ni hay ninguna información. Cuando entramos nos topamos, evidentemente, con un templo religioso que tiene un horario de misa, que ese sí está puesto muy bien. Efectivamente. ¿No? Entonces, yo me acoplo al horario de misa, pero yo no sé qué se pueda visitar y tengo que pedir permiso, ya te mandan de un lado a otro, de vez en cuando, no de muy buenas maneras, según la persona que te pueda tocar, y eso es un toque de atención también, puesto que si ponemos en valor y si sobre todo, si solicitamos subvenciones después, vamos a darnos y hay muchas veces que choca el estamento religioso con lo civil. Es decir, yo te pido la subvención, pero esto es mío y lo gobierno yo, que me parece fantástico, pero ábrelo al público, ¿no? Que repercuta efectivamente en la sociedad. Y eso se denota que en la Victoria pues no lo han llevado bien. No, bueno, ni siquiera han llevado bien el tema de conseguir fondos para que eso se mantenga, ¿vale? Pero yéndonos sobre el tema histórico... La visibilidad y el que tenga... Sí, lo de la visibilidad, se consiguió que se pusiera un cartel de buenas dimensiones en una de las vitrinas, pero nada más. No había en todo el resto del templo, no se permitió que se pusiera ninguna otra señalización para que dijeran que la visita a la cripta, camarín, museo se realizaba por la entrada a los jardines, ¿vale? Eso es otra de las críticas que, por supuesto, él ha recogido en el más fantástico trabajo que hizo, ¿de acuerdo? Pero en el tema histórico yo quiero añadir algo más, es que es mucho más valioso de lo que aparenta el Santuario de la Victoria. Esa concepción que tú has dicho de cripta y camarín es única, no existe otra. No existe otra. Es más, son muchos los que consideran que es el camarín más grande que existe. Es de mayores dimensiones y el más hermoso, ¿vale? Eso ya es un poco más objetivo, ¿cierto? Pero yo te puedo asegurar, no voy a decir nombres de otros camarines, pero de personas de otros lugares que han venido y han visto aquel y han dicho, ya quisieran. Claro, es que yo estoy, podemos ir a Antequera a ver los camarines de las iglesias fantásticas de Antequera y quedarnos con la boca abierta, turísticamente hablando y artísticamente, y no saber lo que nosotros tenemos, que es más grave, ¿no? Pues ese camarín está considerado casi el comienzo del barroco rococó en la historia de España. Y de una forma de devoción, la de camarín, que tiene habitaciones para el adecuamiento de la imagen. Un detalle, concretamente, camarín, una explicación de camarín sería habitáculo detrás del altar para vestir a una virgen o un Cristo. Pero este camarín no es solo camarín. Claro. Es torre celestial, porque está vinculada con la cripta que representa lo terrenal. Y una vez muerto, si tu cuerpo merece ir al cielo, subiría por la escalera santa para llegar al habitáculo donde está la patrona, que es la torre del cielo, el camarín. Entonces ese camarín no es solo un camarín, es quizá, yo, según he podido ver, lo que me han dicho gente, incluso gente estudiosa del arte, que no voy a nombrar, pero me lo han dicho, es sin duda el camarín quizá más único que existe en el mundo.
Y ya no solamente no lo digo yo, voy a decirlo bien claro, porque yo el 24 de septiembre estuve en el Ayuntamiento de Málaga para una moción que presentó el Grupo Ciudadano, y en ella dije lo siguiente: el Santuario de la Victoria está considerado por la propia UNESCO uno de los monumentos barrocos más importantes de la humanidad. O sea, lo dice la propia UNESCO, no lo digo yo. Está dentro del Atlas Monumental de la Arquitectura Barroca. ¿De acuerdo? Solamente hay 4 monumentos en Andalucía dentro de ese Atlas Monumental de la Arquitectura Barroca que coedita la UNESCO. Uno de ellos es Santuario de la Victoria. Y yo allí, en el ayuntamiento, cuando tuve el turno de palabra, yo les pregunté a los allí asistentes, tanto los concejales como el público que había. Les dije, ¿vosotros habéis escuchado alguna vez a este ayuntamiento que se vanagloria de ciudad cultural presumir de tener uno de los monumentos barrocos más destacados del mundo? Tú ya sabes la respuesta. Claro, evidentemente, el Caminito del Rey quedaba como un camino ahí ancestral y peligrosísimo, y cuando lo han puesto en valor nos hemos dado cuenta todos de la maravilla que era. Claro. Pues esto podía ser otro ejemplo de poner... De tantos, hay de tantos. Y de tanto en valor. Lo vamos a seguir hablando, vamos a incidir también en ese documento y en ese tesoro que nos aporta Juan, pero todo eso va a ser ahora, cuando volvamos de la publicidad, y vamos a seguir hablando y poniendo en valor el santuario de Santa María de la Victoria. En La Canasta celebra San Valentín de la manera más dulce y sabrosa. Podrás saborear la deliciosa velada romántica que hemos preparado para ti. Un menú lleno de amor y elaborado con una exquisita variedad de platos Canasta Selección. El día 16 de febrero en nuestro Salón Eventos Malagueta. La Canasta, la manera más dulce de decir te quiero. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos y seguimos poniendo de manifiesto el valor artístico, cultural y sentimental que tiene el santuario de Santa María de la Victoria, esa basílica también menor, y lo hacemos hablando de las circunstancias tanto artísticas como sociales del mismo, y vamos a seguir incidiendo en el mismo, pero hay una palabra que utilizamos en Málaga, y saben que todos los lunes también tenemos un especial cariño a nuestro vocabulario, a nuestras formas de expresarnos, y si viéramos el santuario de la Victoria podríamos decir que es una de las joyas artísticos monumentales de nuestro patrimonio, de nuestra ciudad de Málaga, y terminaríamos con aquello de ¿es o no es? Pues sepamos de qué estamos hablándole. Una de las cualidades que tiene nuestro vocabulario y formas de expresarnos en Andalucía y en particular en Málaga no es otra que la de sintetizar en una palabra toda una frase o expresión, de manera que siga conteniendo todo su significado. Este es el caso de la pregunta aquella de ¿es o no es?, que no es más que la unión de aquella frase para aseverar alguna cuestión preguntando de si es así o no es así. Como te digo, quedando en Málaga más reducida en una palabra creada y unión de verbo, conjunción y adverbio de negación. Así pues, ¿es o no es bueno este pequeño apartado de nuestro vocabulario? ¿Es o no es? Pues ese es o no es lo que podríamos adjudicar también a esa basílica y real santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced, que siempre se olvida ese dato también de nomenclatura, y que creemos que simplemente, de hecho, la advocación de la Merced se ubica también cofrademente hablando en el santuario, y hay reminiscencias y hay datos también con respecto a la Merced. Estábamos hablando del santuario de la Victoria y lo hacíamos con Miguel Ángel Pérez y con Juan Antonio Ternero. Miguel, hemos expuesto los valores artísticos, los valores monumentales, la dejadez en determinadas circunstancias, horarios, visitas, un amplio número de visitas que sean recepcionadas, que se ponga en valor.
Y es verdad que en estos casos, precisamente en tu persona, has emitido las quejas formales al pleno del ayuntamiento. La última cuestión que hemos visto, lo dijimos la semana pasada, es la colocación de un bien de interés cultural, como es el templete donde se ubica la Virgen de la Victoria. Y decíamos con Salvador Jiménez la semana pasada, que por cierto hoy no ha podido venir, pero también teníamos previsto que viniera, que cómo íbamos a colocar algo tan histórico, tan artístico y encima reformado, restaurado y puesto de nuevo en valor, cuando por ejemplo hay desprendimientos y no hay una situación de humedad, de control en el propio santuario, en este caso en el propio camarín, y ya no digamos en la cripta, que se está viniendo literalmente abajo, y tenemos fotos que han mandado y que las vamos a ir viendo. Queremos poner en valor eso, y tú has sido una de las personas que hoy estás aquí, lo has manifestado en medios de comunicación y sobre todo lo has manifestado a los grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga, tanto al grupo gobernante como a los diferentes grupos de la oposición. Y ha habido diligencia y predisposición, pero después muchas veces se quedan en agua de borraja y otras veces sí hay camino. Se han restaurado las puertas, por ejemplo, del santuario, que también estaban en mal estado, pero eso es una nimiedad conforme a todo lo que tiene este gran patrimonio. Pues mi periplo con lo que tú me estás comentando, con el ayuntamiento, empezó hace bastante más tiempo de lo que la gente cree, porque yo en un principio, hace años, me dirigí al partido gobernante para comentarle los problemas. Se lo estuve comentando y la verdad es que durante todo este tiempo, no me puedo explayar, sino aquí todo el programa sería dedicado solamente para estas explicaciones, pues no se hizo nada, ¿de acuerdo? Así que yo el año pasado me empecé a mover y por casualidad de la vida contactó a alguien del Grupo Ciudadanos conmigo y conseguí que se creara una moción, ¿vale?, que se presentó y se votó el 24 de septiembre, como he comentado antes, que tuve voz en esa comisión de economía, precisamente, aquí hablando de economía, que tenemos... Y en esa comisión, pues lo que se pedía era eso, que se pusiera en valor el santuario, se diera la publicidad que se merecía, porque estaba claro que no se había hecho, pero claro, de nada servía eso si no se hacía lo más importante, que era restaurar, porque tú no puedes valorar algo, no puedes hacer que eso se, publicitar algo y demás, y sobre todo también por el tema del horario. Hay que restaurar, por supuesto, y ponerlo accesible. Una de las mayores quejas, sin duda alguna, y en el trabajo de Juan Antonio está reflejado, era el pésimo horario. De lunes a viernes, de 10 a 1, era prohibitivo. Incluso el malagueño, si está trabajando, o los colegios y demás, no podían venir un fin de semana a verlo, ni siquiera un día diario por la tarde, ¿de acuerdo? Pues en esa comisión puedo estar orgulloso de que estuve hablando todo el principio de septiembre con todos los grupos y salió por unanimidad que se pusiera en valor el Santuario de la Victoria. Eso fue el 24 de septiembre del año pasado, 2018. Día de la Merced, por cierto. Pues mira qué casualidad, no había caído yo en ese pequeño detalle. Bueno, pues resulta que se votó, todo que sí y demás. A los 10 días, creo que 2 semanas, lo que se puso fue un post informativo en la Plaza Santuario. Bueno, dije, algo se está haciendo, mejor dicho. Pero ¿qué ocurrió? Llegó el 18 de octubre y cuando llegué por la mañana a abrir aquello, pues me encontré con uno de los grandísimos desprendimientos de la cripta, ¿vale? Y lo siento, pero bueno, no lo siento, no, creo que hice lo que tenía que hacer y fue denunciarlo a los medios de comunicación, ¿vale? Si podemos ver esas imágenes para que se hagan una idea de a lo que nos estamos refiriendo, y son imágenes, son fotos propias. Sí, yo te he dado el permiso totalmente para que esas imágenes las tengáis vosotros y las uséis como... Porque, bueno, este es el acceso al camarín, esto sí ya es la cripta, ahí y ahí ya vemos las humedades. Sí, en la parte de arriba se ve parte de la yesería desplomada y ese fue increíble la cantidad de yesería que había en el suelo y bueno, ahí la podemos ver, mucho mejor, pero bueno, que quede bien claro, esa no es la primera.
Sí, en esta absoluto. es una serie de catástrofes. Sí, una parece serie el de título de una película, ¿no? catastróficas desdichas, efectivamente. Esa no fue la primera. O sea, la primera gran desplome fue hace bastante, 5, 6 o 7 años, no recuerdo. Y se tomó la decisión de cerrar aquello, ¿vale? Aquí también vemos otras imágenes. Esto sí lo voy a decir bien claro, y esto no lo he dicho antes. Incluso hay goteras en la entrada al museo y en el museo en sí. Hay también unos problemas con el hospital, ¿no? Y con las ubicaciones aledañas. Sí, en teoría eso ya se solucionó, porque la cripta tenía las humedades habían afectado a la cripta, pero ya parece ser que lo que era el hospital que había justo al lado ya se arregló. Pero bueno, la cuestión está es que si ya está arreglado, ¿por qué? ¿Por qué no se arregla? ¿Por qué no se arregla? Se arregló hace bastante tiempo ese tema de las humedades. Entonces es muy triste que se esté cayendo. Literalmente se está cayendo. Y aquí vemos otra foto. Es que me parece increíble que nadie de los que deberían decirlo, lo digo así de claro, de los que deberían quejarse a los cuatro vientos, se haya quejado que incluso los tejados tienen goteras. Esa foto que estamos viendo es del museo. En ese museo está el museo en el que se invirtió un dinero porque hasta ahora Claro. no existía, o existía el patrimonio, pero no el museo. Efectivamente. Y evidentemente, y es el lugar principal del que estamos hablando. a través Ahí de la vemos cripta. el camarín, el Santa María de la Victoria, en su templete baldaquino. Eso fue antes de que se lo llevaran, el 30 de noviembre del 2017, ¿vale? Y bueno, también lo digo, y tú lo has dicho, y lo comentaste con Salvador la semana pasada. Me parece una negligencia de primer orden que ese templete baldaquino, que ha estado siendo restaurado durante más de un año por el IAPH, ¿vale? El Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz, y se han gastado casi 100.000 euros de nuestros impuestos para la restauración, se ponga de nuevo en el camarín, cuando el camarín está también con desprendimientos. O sea, vas a poner una pieza de más de 300 años, que ha estado más de un año en restauración, en un habitáculo, en este caso el camarín de Santa María de la Victoria, que tiene desprendimientos, y lo digo con la boca llena y con el corazón, que es que me duele. Yo he estado haciendo visitas y caían. Y eso... Sí, y el volver la vista atrás no es, en este caso, la acción primera. Efectivamente. Es que ya está bien. Lo que se está haciendo me parece una negligencia de primer orden. De primer orden. Entonces, es que es muy triste esta situación. Muy, Pues muy triste. nosotros lo ponemos de manifiesto y, Por supuesto, Juan, mucho. es algo que a la hora de la elaboración de tu proyecto te diste cuenta de todas estas cuestiones que estamos poniendo, pero ¿sobre qué se basa el estudio que realizaste? Por supuesto. En este trabajo yo quería tener un poco una visión global, ¿no? Entonces yo llegué a la conclusión de que lo mejor era llevar a cabo una serie de procedimientos e investigué, aparte de las visitas a los visitantes, hice un estudio de las plataformas virtuales donde aparecía, de las plataformas no virtuales, es decir, de dónde puede acceder el turista que viene a información sobre las actividades culturales de Málaga y sobre sus localizaciones, y hablé con expertos en entrevistas en profundidad. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, los resultados todos coincidían en una cosa, en que el horario era pésimo, en que hacía falta un lavado de imagen general a todo el monumento y en que hacía falta una mayor promoción. A mí me llamó mucho la atención, yo hice uno de los procedimientos, era una técnica que se llama Mystery Shopping, que básicamente se basa en, yo voy a un lugar y actúo como si fuese un cliente. Entonces yo hice lo mismo con las oficinas de turismo, yo fui y hice como si yo fuese un turista, que sería lo que a mí me contaban. ¿Cuál era mi propósito? Ver cuánto yo tardaba en darme cuenta de que existía este monumento. Entonces yo empezaba, llegaba, veía, no había ningún folleto, ningún papel informativo, los mapas no aparecían muy lejanamente. Y empezaba, bueno, ¿qué es lo que hay para ver en Málaga? ¿Cuáles son los principales monumentos? Y hasta que yo no preguntaba en concreto, oye, me han hablado de una iglesia que tiene un camarín, que tiene una cripta. Entonces ya en algunos casos, ya era cuando me daban cierta información. Pero hasta entonces nada, incluso en la página web del ayuntamiento, en la Málaga Barroca, que tiene una sección, no aparecía. Bueno, la profesora Charo Camacho, que siempre también pone el grito en el cielo en estas cuestiones, se ha puesto mucho en valor la cúpula y la ubicación del Santo Cristo de la Salud, que lo merece, y hemos ido dejando atrás elementos como la Victoria, y ella lo ha manifestado en muchísimas
ocasiones. Ella es una de las personas que entrevisté en profundidad. Con lo cual, ¿qué podemos sacar más del estudio? Es decir, porque muchas veces estos estudios se hacen para la viabilidad que tiene el incrementar pues las subvenciones o no. Y estamos hablando de una total viabilidad, puesto que es muy reclamado elementos como este. Por supuesto, o sea, estamos dentro de la línea, la gente quiere, o sea, si es capaz de encontrarla cuando no tiene ninguna de esta promoción, cuando la tenga, la gente va a venir y la va a ver, hay mucho interés por verla y he entrevistado y en las encuestas ha habido gente que ha tenido que venir más de una vez a verlo porque no ha podido. Entonces yo creo que este trabajo muestra un poco esa visión global, de hecho ha tenido muy buena aceptación, incluso estuvo en el Congreso de la Asociación de Expertos Científicos en Turismo, en la 20ª conferencia en Roquetas de Mar, y tuvo muy buena aceptación. Entonces yo creo que si a nivel académico ya se tiene ese reconocimiento y se tiene esa viabilidad, demos ese paso, ¿no? Claro, Miguel, ese paso sería oportuno por toda y cada una de las instituciones de Málaga. Ya no solo el obispado en este caso, porque el inmueble pertenece y la gobernación del mismo pertenece al obispado, sino la Hermandad de Santa María de la Victoria, la propia organización sacerdotal a la que se ubica el monumento, la Facultad de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, todas las instituciones de Málaga, puesto que lo primero que hace cualquiera es poner en valor aquello que tienen. Y se ha puesto como que está el Santuario de la Victoria, que la toma de Málaga comenzó ahí, se ubicó, que allí está la patrona de Málaga y que algunas cofradías se erigen canónicamente en el lugar. Pero basta de contar, los de Buenavista ahora a lo mejor suena más por el propio Museo Picasso. Como Buenavista, Bellavista y se encandila uno. Y sobre todo tenemos otro, que por cierto siempre estoy harto de reivindicarlo también, otro magnífico monumento, además de un Zurrunzaga también, que es la iglesia de San Felipe Neri, que está totalmente en las mismas circunstancias y que gracias a Dios tuvo una reforma maravillosa, pero porque en este caso, solo llegar el obispo Jesús Catalá, le encantó y dijo, aquí hay que hacer algo, y hay una cripta maravillosa que no le llega, siendo una magnífica cripta, pero que no le llega a la capacidad artística que tiene la de Santa María de la Victoria. Y seguimos igual, ¿no? Bueno, y sí, es que vamos, lo que dice es completamente cierto. Es muy triste la situación de este insigne monumento y tan valorado monumento por los visitantes. Fíjate, un comentario sobre la valoración del monumento. Yo cuando empecé a hacer las visitas, el monumento estaba en el número 32 o 34 de la web TripAdvisor. ¿Vale? Es la web para viajeros más famosa y la que se supone que tiene más fiabilidad, donde la gente pues, deja las opiniones, se supone, más fiables y demás. Él la ha usado en su trabajo, ¿de acuerdo? Cuando se cerró por el desprendimiento que hemos visto en la fotografía, el 18 de octubre del 2018, estaba el número 1. Se consiguió poner el número 1. Es lo que ha dicho Juan Antonio. Simple y llanamente, con poca publicidad, poca por no decir nada, ¿vale? Con un horario horrible, pésimo. Y sin embargo, mira dónde llegó ese monumento. Claro, y sin ninguna guía especializada. Efectivamente. Pero bueno, es que además quiero hacer un conciso, sobre todo en el tema que has comentado de la inversión. No es que solamente sería, vamos, es completamente fiable el tema de invertir para después recibir. Es que todos los comercios alrededor, ¿vale?, saldrían beneficiados. Y no solamente eso, sino es que el inmueble, si se hace buena publicidad y recibe la visita que debería recibir, estuviera abierto a la hora que tiene que estar abierto, los días que tendría que estar abierto y demás, simplemente con los donativos que aportara la gente se autofinanciaría y para las posteriores restauraciones que fueran necesarias, no sería necesario pues coger dinero de nuestros impuestos, perdón. Entonces, es mucho más importante de lo que parece, porque yo me niego rotundamente. Y ahora quiero hablar de los partidos, de lo último que he hecho, porque te puedo asegurar que va a traer cola, y se lo he dicho a todos los partidos de la oposición, me niego rotundamente a que se diera dinero para la restauración del camarín, ¿vale? Una restauración íntegra, que es lo que necesita, a fondo perdido, simplemente que se dé el dinero y se acabó. No, en absoluto. Se tiene que dar el dinero a cambio que repercuta en la sociedad, que se abra
el santuario, las horas que tienes que estar abierto, los días que tendría que estar abierto también para el visitante, para el malagueño, que conozca su historia. ¿Cómo vamos a amar algo si no lo conocemos? Es imposible, no se puede valorar lo que no conocen. Es que es así de sencillo. Entonces es muy triste esta situación. Y ya sí que te tengo que contar esto último, porque me parece vergonzoso lo que aquí se ha hecho. Hemos dicho que es increíble, estamos de acuerdo, creo que todos los que estamos aquí, incluso mucha gente que no estamos aquí, que es una barbaridad montar el templete baldaquino de Santa María de la Victoria en un camarín que está en mal estado. Porque no hace falta ser un experto. Cualquiera que vaya allí a ver al camarín y mira hacia arriba, ve que está en muy mal estado, ¿vale? La cuestión es la siguiente. Se buscó financiación, ¿vale? Los presupuestos de 2018 para la restauración del camarín de Santa María de la Victoria. El Ayuntamiento, el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, solamente daba 50.000 euros. Una fundación, no diré su nombre, quería aportar también cierta cantidad, pero no daba en absoluto, para una restauración íntegra, que era lo que hacía falta. No solamente con lo que se estaba dando, daba para quitar el polvo y poquito más, ¿vale? Un lavado de imagen. Efectivamente, ¿vale? Y cuando hay hasta humedades, eso no se puede hacer. Ya que te pones, ¿no?, a hacer una restauración íntegra. Pues, ¿qué ha pasado todo este tiempo? No se ha llevado a cabo ninguna restauración. Y ahora vemos que esta semana pasada se ha montado el templete baldaquino. Pues tú sabes qué he estado haciendo en las últimas semanas. He hablado con todos los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Málaga. Y tengo la palabra de cada uno de los grupos de la oposición. Estamos hablando de PSOE, Ciudadanos, Málaga para la Gente, Málaga Ahora, e incluso Juanjo Espinosa, ¿de acuerdo? Tengo su permiso para decir públicamente que si ellos hubieran recibido la información que yo les he estado dando todo este tiempo, incluso septiembre también, sobre el Santuario de la Victoria, para ponerlo en valor como se merece, si ellos hubieran recibido la información y por la necesidad tanto de publicidad, promoción, cuidado, por supuesto, restauración y demás, del camarín de Santa María de la Victoria y demás dependencias que hay allí, ellos, sin ninguna duda, habrían votado que sí en un pleno para dar todos los fondos necesarios para la restauración íntegra de todo el conjunto, sobre todo el camarín. Sin embargo, te lo digo así de claro, eso no se hizo. Y que tengo también su permiso para decirle que a ellos no les consta que quienes tendrían que haber hablado con todos los grupos, no hablaron con todos los grupos. Hablaron solamente con el Partido Popular. Y fueron los que le dieron solamente 50.000 euros. Si hubieran hablado con todos los grupos, como yo he hecho, con total seguridad, porque tengo su palabra, hubieran votado directamente que sí. Es más, incluso tengo aquí, que esto lo he recogido de hoy, esto quiero enseñártelo, fecha del 11 del 12 de 2019, que incluso este grupo, Málaga para la Gente, le manda un escrito al alcalde, ¿vale?, diciendo: señor alcalde, en la pasada comisión del Pleno de Economía celebrada el 24 de septiembre del 2018, a la que te he comentado que fui, se aprobó moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la promoción turística del Santuario de la Victoria. Era aparte más tema. Esta moción fue aprobada unánimemente por todos los grupos y nos gustaría conocer el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados y las gestiones que se están realizando a fin de poner en valor un monumento que es una joya de nuestro patrimonio arquitectónico. Atentamente, en este caso, Eduardo Zorrilla Díaz, ¿vale? Sí, siguen el protocolo pidiendo que cómo van esos acuerdos ya adoptados anteriormente. Acuerdos o no acuerdos, eso lleva cerrado desde el 18 de octubre del 2018. O sea que, fíjate qué tristeza. Es muy triste que porque solamente quienes fueron a pedir dinero, fondos para la restauración del camarín, solamente se dirigieron al Partido Popular, ¿vale? Si hubieran hecho las cosas bien y hubieran ido a todos los grupos, como yo he ido, hubieran tenido toda la financiación para restaurar el camarín de Santa María de la Victoria. Y hoy estaríamos viendo a Santa María de la Victoria, en su templete baldaquino, recién restaurado, impecable, en su camarín también impecablemente restaurado como debe ser. Sin duda alguna. Pues nosotros impecablemente lo que les hemos querido llevar
es la situación actual, poner en valor también un estudio que se ha realizado desde un punto de vista turístico y económico, y poner en valor el templo, la patrona de Málaga, la ubicación, el lugar, el entorno y sobre todo el valor artístico, histórico y sentimental que tiene para los malagueños y para todas aquellas personas que hemos nacido, que formamos parte de esta tierra, de ese camarín. Y agradecer a Miguel Ángel y a Juan Antonio vuestra presencia aquí por darnos la información de primera mano sobre todas aquellas cuestiones que se han llevado a través del estudio, a través de las propuestas que se le ha hecho al ayuntamiento y al pleno del ayuntamiento y a los diferentes partidos, y esperemos pues que nosotros solo hemos servido de vehículo a una circunstancia que se está dando como tantas otras, porque la catedral también requiere de determinadas circunstancias, San Felipe Neri las requería, Santiago está allí, y hay una serie de ubicaciones que no solo por el aspecto religioso, sino por el cultural y el darlo a los demás para que turísticamente seamos un ejemplo, como ellos están manifestando. Muchas gracias a los dos, estaremos atentos a todo aquello que ocurra para informar, y nos veremos en otra, y esperemos que debajo de esa cripta, de esa cúpula y de ese santuario maravilloso, totalmente reconfortado y restaurado para la ciudadanía y para la sociedad. Efectivamente, hay que restaurarlo y darlo a conocer, eso es lo más importante, porque restaurarlo y dejarlo cerrado no se puede. Pues así quedamos. Nosotros nos vemos en siguientes programas, y ya saben que siempre este será nuestro patrimonio, el estar, y esta es nuestra tradición, el llevarles todas aquellas cuestiones los lunes en PTV. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.